Buenos días, mis hermanos, amigos, amada iglesia. Gracias por la oportunidad, pastor, de concederme predicar esta mañana. En todos los años que yo he tenido la oportunidad de predicar aquí en la iglesia, yo creo que esa fue la única vez que yo le pedí al pastor que me conceda el púlpito. Y Dios sabe y es testigo que Él ha puesto un amor por predicar su palabra. Él ha puesto un amor por mi iglesia. Y amo predicar su palabra en mi iglesia. Así que gracias por esa oportunidad. Quisiera invitarles en ese momento que me acompañen al texto que vamos a estudiar en esta mañana con el favor de Dios, el cual se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 20. Esta mañana posiblemente no nos hemos percatado algunos de que no solamente estamos reunidos para celebrar el Día del Señor, sino que también estamos celebrando el último domingo del año 2020. Estamos celebrando posiblemente la última exposición de la palabra del Señor que escuchemos en este año. Y ciertamente, como hemos visto y como hemos vivido, el año 2020 ha sido un año completamente diferente, completamente distintivo. Ha sido un año que nos ha encontrado y nos ha encontrado con emociones distintas. Por una parte, ha sido un año desafiante, el cual ha cambiado toda nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida. Y muchos afirmarían que ha sido un año que vale la pena olvidar. Pero ya cuando estamos a la víspera de un año nuevo y cerrando ya este capítulo, es casi inevitable sentir un poco de esperanza, sentir un poco de suspiro cuando vemos que se avecina un nuevo año y con ese nuevo año nuevas esperanzas de un nuevo inicio, la ilusión de volver a la normalidad y dejar todo esto en el pasado. Y Dios sabe que mi intención no es ser pesimista. Dios sabe que mi intención no es agregarle a todas las aflicciones y cónjugas que ha traído este año. Pero entiendo por lo que la palabra de Dios nos enseña, y vamos a ver en esta mañana, que debemos hacernos la pregunta, debemos formularnos la siguiente pregunta: ¿y si lo peor está por venir? ¿Y si lo peor está aún por venir? ¿Y si toda esta pandemia que hemos vivido posiblemente empeore el año que viene? Si los confinamientos el año que viene sean más estrictos, si la tasa de positividad y la tasa de mortandad entre nuestros familiares, amigos e incluso la población sea aún mayor y alcance niveles que no se han registrado todavía. Y nuevamente no lo hago eso con ánimo de predecir o de desear nada en lo absoluto, porque yo soy el primero que oraría al Señor para que este no sea el caso. Pero el simple hecho de pensar de que esto puede ser una realidad, de que esto puede ser verídico, nos aterra y nos lleva a pensar y nos lleva a decir: Dios, por favor, no lo permitas. Por favor, Dios, no permita que esto suceda. Pero si al mismo tiempo yo te dijera que junto con todo esto, este cuadro tan tenebroso y tan oscuro que se puede avecinar, junto con todo este pronóstico pesimista, también encontramos un pronóstico de que el Señor va a utilizar estas aflicciones para engrandecer su nombre, para fortalecer su iglesia, para predicar el evangelio en grupos que han estado cerrados por décadas hasta este momento, de hacer un avivamiento en nuestras vidas y de acercar la venida de Cristo por su iglesia. Aún así estaríamos dispuestos de pedirle a Dios que nada de esto suceda. Estaríamos dispuestos a rechazar las bendiciones del Señor por el simple hecho de que esas bendiciones vienen acompañadas de sufrimiento, de lágrimas y de tribulaciones. Si Dios ha destinado el sufrimiento como el único camino para nuestra santificación, entonces estaríamos nosotros dispuestos a caminarlo.
Y la respuesta que tú y yo debemos tener a esta pregunta es la respuesta que vemos ejemplificada en la vida del apóstol Pablo. Así que quisiera que leamos juntos este breve texto que va a ser nuestro objeto de la exposición esta mañana. Como bien habíamos dicho, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, pero vamos a leer específicamente los versículos que van del 22 al 24. Hechos 22 al 24. Dice así la palabra de Dios. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra. Estas son las palabras que el apóstol Pablo menciona en su último discurso a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y todo este capítulo 20, y es importante que sepamos estas informaciones de antemano, es un pasaje sumamente conmovedor, posiblemente uno de los más emotivos relatos que encontramos en el Nuevo Testamento, aparte de los relatos que encontramos en los evangelios y la crucifixión de Jesús. Esto es lo que ha venido sucediendo en este relato de hecho, y es importante que nosotros consideremos. Cuando llegamos al libro de los Hechos, recuerden que el libro de los Hechos viene siendo como un recuento histórico de cómo ha sido el nacimiento y la propagación del Evangelio y de la iglesia de Cristo conjuntamente. Y ya cuando llegamos al capítulo 20 nos encontramos que Pablo se encuentra en su tercer viaje misionero. De hecho, en el ocaso de su tercer viaje misionero. Ustedes recordarán que popularmente se conocen como 3 viajes misioneros que el apóstol Pablo emprendió durante toda la región de Asia, específicamente predicando el evangelio entre los gentiles. Por una parte, el apóstol Pablo había recibido gran oposición de los gentiles, específicamente en Éfeso, debido a un alboroto por los artífices de la diosa Diana. Y ustedes recordarán ese episodio donde incluso se reunieron en el estadio y todos gritaban a una grande es Diana, diosa de los efesios. Pero también vemos que no solamente había recibido oposición de los gentiles durante este último viaje, sino también de los mismos judíos en esta región, los cuales dice Pablo que estaban al acecho de él, buscando oportunidades para ajusticiarlo, si se pudiera decir de esa forma. Y Pablo había decidido, por revelación del Espíritu Santo, ir a Jerusalén. Pero en el camino se había propuesto visitar a las iglesias de aquella región. Y entre estas iglesias estaba la iglesia de Éfeso. Ustedes recordarán que esta iglesia era una iglesia extremadamente amada del apóstol Pablo, donde él ministró por un periodo de poco más de 2 años. Pero cuando decide visitar a Éfeso o visitar a la iglesia de Éfeso, no hace su escala, no hace su parado en la ciudad de Éfeso, sino que él decide reunirse con los ancianos, es decir, con los pastores de esta iglesia, y decide hacerlo en un pueblo, en una ciudad que lleva por nombre Mileto, el cual es una ciudad portuaria ubicada al sur de Éfeso. Y nuevamente, debido al gran aprecio que Pablo tenía por esta iglesia y sabiendo de que no iba a volver a ver sus rostros, Pablo comienza a dar este discurso que muchas veces se ha catalogado como el discurso de despedida de Pablo. Y es en estos versículos donde nosotros encontramos la porción que acabamos de leer, donde Pablo dice que él está obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Pero ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que él tiene que ir a Jerusalén? Pablo deja claro que su visita con los ancianos de Éfeso era una visita transitoria. De hecho, pudiéramos decir que más que todo él estaba haciendo escala. El destino final de Pablo en este viaje, donde Pablo iba a culminar su tercer viaje misionero, iba a ser en Jerusalén. Sin embargo, hay algo que tú y yo debemos considerar sobre este viaje que Pablo había emprendido a Jerusalén.
Comúnmente se conoce la época de las Navidades en nuestro país como una época de alegría, porque representa ese tiempo, esa época del año en los cuales nuestros familiares y amigos que viven del exterior regresan a su patria con el propósito de celebrar las Navidades, de celebrar las fiestas de fin de año. Y esto para nosotros es algo que nos llena de alegría y de gozo, y anticipamos la visita de ellos. Y aquellos que nos vienen a visitar anticipan su regreso con nostalgia, pues se están considerando regresar a su patria, a su país, del cual han estado ausentes por un largo periodo de tiempo. Pero estos no eran los pensamientos ni las emociones que tenía el apóstol Pablo. Pablo no se imaginaba llegando a Jerusalén como llegó Juanita, como decimos nosotros, recibido con comparso, recibido con mucha alegría, recibido con muchas festividades, en lo absoluto, sino que Pablo esperaba que su regreso a Jerusalén iba a ser un regreso violento, si se pudiera decir. En los últimos 10 años, Pablo le había dedicado la mayor parte de su ministerio a predicar el evangelio entre los gentiles, es decir, entre aquellos que que no pertenecían a la nación de Israel. Y aproximadamente 5 años habían pasado desde la última vez que Pablo había visitado Jerusalén. Y durante todo este tiempo que Pablo estuvo ausente, Pablo se había ganado muchos enemigos. Muchos enemigos, como habíamos visto, no solamente de los gentiles, pero en gran manera de los judíos. Y Pablo sabía que al subir a Jerusalén no iba a representar en lo absoluto unas vacaciones o un tiempo de descanso. Y el Espíritu Santo se lo había advertido. No era solamente especulación de Pablo, sino que el mismo Espíritu Santo se lo había confirmado. Como bien leímos en el versículo 22, cuando dice que he aquí ligado en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me acontece, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Bien pudiéramos decir nosotros que para Pablo Jerusalén representaba el lugar donde debía encarar sus sufrimientos, el lugar donde tenía que enfrentar sus tribulaciones. Y para fines de este sermón, y específicamente para los fines de la aplicación de este sermón, yo quisiera que consideremos también qué puede ser o qué puede representar nuestra Jerusalén. Y cuando digo nuestra Jerusalén, quiero decir a ese lugar al cual Dios nos está llevando, a ese lugar al cual Dios nos está trayendo, en el cual tenemos toda la certeza que vamos a encontrarnos con aflicciones y tribulaciones. Ahora, la pregunta que posiblemente tú te estás haciendo, y la pregunta que de seguro me hice yo, es ¿qué motivación tenía Pablo para ir a Jerusalén a pesar de los pronósticos que él había recibido del Espíritu Santo? ¿Qué había en la mente de Pablo que lo puede motivar a querer ir a Jerusalén y poner su vida en peligro como la forma como lo habían profetizado? Bueno, el texto nos da la pregunta de esto, la respuesta a esta pregunta. La primera razón que vemos de Pablo subir a Jerusalén, aparece en el primer versículo que leímos, el versículo 22, y esto es que Pablo había sido obligado por el Espíritu a que subiese a Jerusalén. Nuevamente dice el versículo 22, ahora he aquí ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. La palabra ligado que aparece aquí en este versículo significa un deseo o un compromiso. Y la palabra original en el griego es una atadura, es como sentirse apresado o sujetado a tener que hacer esto que se le está presentando. Para Pablo esto era una obligación, el tener que ir a Jerusalén, y no ir a Jerusalén no era considerado una opción. Pero aún así no estaba claro para Pablo lo que le esperaba en Jerusalén. No estaba claro que cuando Pablo iba a llegar, cuál iba a ser los acontecimientos que le iban a venir. Como el Espíritu Santo le había revelado a Pablo que debía subir a Jerusalén, no nos compete a nosotros
saber cómo fue que el Espíritu Santo le manifestó esto, o cómo fue, o en qué circunstancia el Señor se lo hizo claro. Pero lo que sí nos compete a nosotros es ver en este hombre la obediencia que él tuvo de responder al llamado del Señor. Una obediencia que nosotros pudiéramos catalogar como incuestionable. Noten cómo el mismo Pablo ignoraba lo que le había de suceder en Jerusalén. En otras palabras, Pablo no entendía el propósito que tenía Dios con llevarlo a Jerusalén. Interesante que aún el mismo apóstol Pablo no siempre entendía la voluntad del Señor. Más aún, lo poco que él sí sabía y lo poco que era seguro para Pablo era que iba a encontrarse con sufrimientos, con tribulaciones y con prisiones. Cualquiera de nosotros recibe este pronóstico y pudiéramos ser tentados con toda seguridad a rechazarlo. No solamente ante la idea de no saber a dónde Dios me está guiando y no entender lo que Dios está haciendo con estas tribulaciones o estos sufrimientos que se avecinan, pero más aún cuando consideremos de que este sufrimiento es seguro y que nos espera. En el peor de los casos, desestimaríamos el obedecer la voluntad del Señor cuando entendemos el costo que implica pagar esto. Pero este no fue el caso de Pablo. Pablo no sabía ni necesitaba saber por qué Dios lo estaba llevando a Jerusalén. Todo lo que Pablo debía saber era que Dios lo estaba llevando a Jerusalén. Saber que el Espíritu Santo iba delante de él era suficiente para Pablo. Pero había otra razón por la cual Pablo tenía que subir a Jerusalén. Y esta razón no se puede apreciar a simple vista en el pasaje, pero cuando vemos la vida del apóstol Pablo y vemos el resto de los hechos, de los acontecimientos que están registrados en el libro de Hechos, claramente podemos darnos cuenta de otro motivo que el cual obligaba a Pablo a subir. Como dice en el versículo 24, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál era esta obligación? ¿Cuál era esta segunda razón? El mismo Evangelio de Cristo. Pablo era un apóstol de Cristo, enviado a los gentiles para predicar al nombre de Cristo. Y Pablo pudo haber hecho muchas cosas, pero si él no predicaba el Evangelio, no hizo nada. Porque esto es el propósito para el cual el Señor lo había llamado. Pablo afirma esto cuando él escribe a la iglesia de los Corintios en 1 Corintios capítulo 9 versículo 16 y les dice, hablando de su ministerio, que si él anuncia el Evangelio no tiene razón para cual glorificarse, porque dice: porque me es impuesta necesidad. En otras palabras, estoy obligado a predicar el Evangelio, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Predicar el Evangelio no era una opción para Pablo, era una necesidad. Y más que una necesidad, era una obligación, porque como bien él dijo, ay de mí si no predicase o si no anunciase el Evangelio. Y ciertamente esto fue lo que hizo Pablo cuando fue a Jerusalén. Pablo fue y testificó del nombre de Cristo. Pero hay algo interesante de esto, y quisiera que lo notemos. El propósito de Pablo ir a Jerusalén principalmente no fue el ir a predicar el Evangelio. Pablo no se había propuesto emprender un viaje misionero a Jerusalén o establecer iglesias en la región de Jerusalén, porque ya había sido evangelizada. Había una iglesia establecida. De hecho, estaba la iglesia madre, donde nació, por así decirlo, el cristianismo. Ya en esa región había sido evangelizada, el Evangelio había sido predicado por los apóstoles, y Pablo no tenía la intención de ir y venir y edificar sobre el fundamento de otras personas. Este no era su propósito. Sin embargo, esto no detuvo a Pablo de predicar el Evangelio en cada instante y en cada oportunidad que se le presentó. En cada oportunidad que Pablo se le presentó durante su estadía en Jerusalén, él predicó el Evangelio. Pero ¿cuáles fueron estas oportunidades? ¿Cuáles fueron estos instantes?
Estas oportunidades que se le presentaron no eran conversaciones agradables en el parque o una invitación para que vaya a predicar a una iglesia local. Estas oportunidades que se le presentaron a Pablo de predicar el evangelio fue delante de multitudes que estaban enojados y deseando quitarle su vida. Fue oportunidades de predicar el evangelio delante de tribunales penales por crímenes que él no había cometido, o durante largos periodos de encarcelamiento. Oportunidades, entre comillas, que tú y yo quisiéramos que nunca se nos presenten. Pero no dejaron de ser oportunidades. No dejaron de ser instantes en los cuales Pablo vio una puerta abierta, una oportunidad para presentar el mensaje del evangelio, y él las aprovechó. Muchas veces, las mejores oportunidades que tenemos para testificar de Cristo no son aquellas oportunidades que nosotros buscamos o procuramos, sino aquellas que vienen a nosotros. Y esas oportunidades a menudo vienen envueltas en pruebas y tribulaciones y lágrimas y sufrimientos. Pero mis queridos hermanos y amigos que nos visitan, yo quiero que recuerdes estas palabras. Y Dios es testigo que yo lo digo con la más solemne reverencia, pero no hay un testimonio más fiel y más poderoso que aquel que es proclamado en medio de la aflicción. No hay un evangelio más atractivo y más dulce que aquel a que nos aferramos en la noche más oscura. Y esto es un testimonio a todos los que nos rodean. Pablo había visto estas oportunidades que se le presentó en Jerusalén para predicar el evangelio y no la desperdició. Y mis hermanos, no desperdiciemos nosotros estas oportunidades. De hecho, como dijo un predicador en una ocasión, no desperdiciemos nuestros sufrimientos. No desperdiciemos nuestros sufrimientos, sino testifiquemos cómo Cristo es nuestra única esperanza. Pero no solamente vemos que había una obligación de Pablo de subir a Jerusalén. Ya entendemos las razones por las cuales Pablo estaba obligado, estaba movido, estaba comprometido a subir a Jerusalén. Pero lo que el texto nos hace hincapié y lo que nos hace más chocante todo este relato es el hecho de que también el Espíritu Santo le había revelado que había un precio que pagar para ir a Jerusalén. Pablo debía de ir a Jerusalén, pero ese viaje iba a costar grande al apóstol Pablo. El Espíritu Santo le reveló que él debía de subir, pero también le reveló cuál era el precio que él debía pagar. Pablo desconocía lo que Dios había estado preparando para él en Jerusalén. Pero mientras más Pablo se acercaba a Jerusalén, más evidente era su destino. Y vemos en un capítulo más adelante, en el capítulo 21, versículo 10, que el Espíritu Santo vuelve y le reitera que Pablo va a encontrarse con sufrimientos en Jerusalén. Pero en esta ocasión lo hace por medio de un profeta. Y dice así los versículos 10 al 14 del capítulo 21. Leo y cito. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, esto es en la región de Cesarea, descendió de Judá un profeta llamado Agabo, quien viniéndonos a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregará en manos de los gentiles. Al oír esto, les rogamos nosotros, los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Mis hermanos, es importante señalar que el Espíritu Santo en este versículo no le estaba prohibiendo al apóstol Pablo que suba a Jerusalén.
Lo único que vemos en este relato, en este versículo, es que le estaba advirtiendo, le estaba avisando lo que le habría de conceder en Jerusalén. Pero son sus compañeros, son sus hermanos de milicia, sus hermanos en la fe, los que al oír este pronóstico, los que al oír esta profecía, le imploran a Pablo que no vaya a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos estaban interesados en preservar la vida de Pablo, en preservar a Pablo. Mientras que Pablo estaba interesado en preservar su obediencia a Dios. Pablo estaba interesado en cumplir la voluntad del Señor. En cualquier instancia, ya sea que Pablo subió a Jerusalén, en cualquier instancia, vemos que Pablo subió a Jerusalén y la profecía que acabamos de leer por parte de Agabo se cumplió. Y todo lo que sus compañeros temían que podía sucederle a Pablo, le sucedió. Y cualquiera de nosotros, si hubiésemos estado entre ese grupo, posiblemente hubiéramos pensado: Pablo, te lo dije, por eso era que no quería que subieras. Pero el Señor le había confirmado al Pablo más adelante, Dios le había confirmado que todo lo que Pablo necesitaba, o mejor dicho, la decisión que Pablo había hecho, había sido consentido por el Espíritu Santo. En otras palabras, Dios había avalado la obediencia de Pablo. Y es por esto que en el capítulo 23 vemos a Pablo preso en una fortaleza romana, con su vida en peligro, porque los judíos estaban a la acechanza de cualquier instante para asesinarlo. Y en ese momento le llega el versículo 11, se le presenta el Señor y dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pero fíjate la palabra que le dice el Señor: ten ánimo, ten coraje, persevera, porque así como has hecho, debes seguir haciendo. Independientemente de que Pablo había sido obediente a la dirección del Espíritu Santo, lo que vemos aquí es que fue el mismo Espíritu Santo quien lo llevó a Jerusalén. Fue el mismo Espíritu Santo que llevó a Pablo a Jerusalén. No tenemos tiempo de ver el relato de lo que sucede en los capítulos siguientes, pero hay toda una maquinación, hay todo un complot para prender y asesinar a Pablo, que involucra falsos juicios, que involucra persecución, que involucra juramentos. La protección del Imperio Romano fue necesario. Y todo esto fue preparado por Dios. Es fácil leer los acontecimientos que sucedieron en Jerusalén una vez que Pablo llegó y pensar que todo esto fue obra de los judíos o de los romanos, que fueron ellos los culpables de que Pablo cayó preso, que la vida de Pablo corría peligro. Pero la realidad del caso es que fue Dios quien llevó a Pablo a Jerusalén en primer lugar. Fue Dios quien había tomado a uno de sus siervos más fieles y lo había posicionado justo en la boca del lobo. Dios tomó a uno de sus mejores misioneros y lo estancó, lo posicionó, lo confinó a una cárcel. Dios había tomado a uno de sus mejores predicadores y lo encerró, lo limitó a una audiencia pequeña. Dios había privado a la iglesia de uno de sus apóstoles más, si se pudiera decir entre comillas, exitosos o fructíferos entre los apóstoles. Y esto nosotros lo escuchamos y lo leemos y no podemos evitar sentirnos perturbados al imaginarnos de que Dios haría esto. ¿Por qué? Porque esto no compagina con el Dios en el cual nosotros creemos, o en dado caso con el Dios en el cual nosotros queremos creer, que es aquel que no devuelve bien con bien. Muchas veces nos hemos hecho creer la falsa doctrina o la falsa teología de que Dios está obligado a reponer nuestra obediencia con bendiciones. Si soy obediente a Dios y hago todo lo que Dios pide de mí, ¿acaso no debe Dios bendecirme? Y si yo vengo a la iglesia y trato de ser una buena persona, ¿acaso no debe Dios evitar que las cosas malas me pasen? Y si yo amo a mi esposa,
o a mi esposo, yo trato de respetar a mi esposo o a mi esposa, ¿acaso no debe Dios darme un matrimonio feliz? Y si soy honesto y diligente en mi trabajo, ¿no debería Dios prosperarme económicamente? La respuesta a estas y muchas otras preguntas similares es sencilla y es no. Dios no nos debe nada y todo lo que podemos ofrecerle a Dios ya le pertenece. Dios no nos debe nada a nosotros porque ya todo le pertenece. Dios no está interesado en resolver nuestros problemas o de darnos un matrimonio feliz o de prosperarnos económicamente si esto se va a anteponer de que Cristo sea formado en nosotros y que Cristo se convierta en nuestro mayor anhelo, nuestro mayor gozo y nuestra mayor satisfacción. Eso es lo que Dios le incumbe primeramente. Eso es lo que Dios desea hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y si es necesario afligirnos, y si es necesario quebrantarnos, y si es necesario humillarnos para que se cumpla ese propósito, Él lo hará. Dios se interesa más en ver a Cristo formado en nosotros. Y esto quedó demostrado en el apóstol Pablo. ¿Qué quiso hacer Dios con el apóstol Pablo? ¿Qué quiso enseñar Dios con este aprisionamiento del apóstol Pablo? Muchas cosas pudiéramos decir, pero basta decir estas tres respuestas. Dios quería demostrarle a la iglesia que la iglesia no dependía de Pablo, que las misiones tampoco dependían de que Pablo tomara una iniciativa y que la predicación de la palabra no estaba confinada a 1 o 2 o 12 apóstoles elegidos por el Señor. Dios todavía tenía muchos propósitos con Pablo y esto lo veremos más adelante, lo vemos en la epístola, en la carta a los Efesios, en el libro de los Hechos. Pero es evidente por estos versículos, específicamente los del 10 al 14, el capítulo 21, que Dios había enviado a Gabo más por causa de los compañeros de Pablo y consecuentemente de nosotros que por causa del mismo Pablo. Esa profecía que vino por palabra de Agabo era destinada para los oídos de los acompañantes de Pablo, no tanto para Pablo, porque Pablo ya sabía y estaba preparado para ir a Jerusalén. Pablo habría de sufrir y eventualmente morir por causa de Cristo, pero Dios no iba a permitir que el testimonio de Pablo muera con él. Dios iba a preservar su testimonio y su testimonio iba a servir incluso hasta el día de hoy como un estímulo para su iglesia, pero también como una advertencia. Como una advertencia de que este es el destino que nos espera a todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo con toda consagración, con toda fidelidad y con todo con nuestro corazón. Dios le había preparado cárceles y tribulaciones a Pablo en Jerusalén. Pero lo interesante también del caso es que esto no le perturbaba al Pablo. Si había o vemos aquí todo lo que está sucediendo, aparenta ser que todos estaban más preocupados por Pablo que el mismo Pablo por sí mismo. De toda la persona, Pablo era el último que estaba preocupado por lo que le habría de acontecer. Porque Pablo había resuelto padecer lo que sea necesario por el nombre de Cristo. Pablo había decidido padecer o había aceptado que él tenía que padecer por el nombre de Cristo. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, por una parte, Pablo ya era un cristiano experimentado. Pablo sabía que ningún cristiano puede ser útil para su Señor Jesucristo si primero no ha sido refinado por el fuego del sufrimiento. Si primero no ha sido, en cierta forma, purificado por medio de las pruebas. Pero por otra parte, Pablo ya había renunciado a su vida. Y para Pablo, negar su vida o entregar su vida no representaba un sacrificio, porque ya en su corazón él lo había hecho. Pablo no escatimaba su vida como algo a que aferrarse, porque lo único digno de aferrarse para él era Cristo Jesús.
La vida de Pablo no era el fin. Pablo no decidió vivir su vida para acumular sus deseos o sus tesoros o sus anhelos, sino que él vio su vida como un instrumento del Señor para que Dios cumpla su propósito en su vida. Por ende, su vida se había convertido en Cristo. Y él lo dice aquí en el versículo 24 del versículo 20, cuando dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Saben lo que sucedió en la vida de Pablo? Pablo tiene lo que pudiéramos decir un reposicionamiento o un cambio de eje. Y permítame utilizar esta ilustración por unos breves minutos para explicar a lo que me refiero con esto. Todos nosotros sabemos que la Tierra o el planeta Tierra, el globo terráqueo, gira sobre su propio eje. Es decir, hay un punto neutro en el globo terráqueo donde permanece inmóvil y es su eje. Y todo lo que gira alrededor del planeta Tierra, todo lo que gira en el globo terráqueo, gira en base y en torno a ese eje en el cual está posicionado. Pero ¿qué pasa cuando nuestro eje en nuestras vidas son las cosas que nosotros anhelamos y deseamos aparte de Cristo? Digamos que el eje de nuestra vida, es decir, el punto neutro en el cual todo gira en nuestra vida, sea con el hecho de yo alcanzar riquezas. Y todo lo que hago y todo lo que pienso y todo lo que decido es en base y es en torno a cumplir el propósito que es enriquecerme. O puede ser una reputación, en crear un nombre para mí, en crear un prestigio, un respeto ante los ojos de la sociedad o de mis colegas o incluso de mi familia. A veces el eje de nuestras vidas pueden ser las relaciones. Puede ser un noviazgo, puede ser una amistad, puede ser incluso nuestro propio matrimonio, donde nosotros vivimos y morimos para satisfacer las necesidades de nuestro cónyuge y por ende hacer nuestro cónyuge feliz. Y nada de esto es malo en sí mismo, pero se convierte malo cuando se convierte en el eje de nuestra vida. Cuando se convierte en el punto principal de nuestra búsqueda. ¿Por qué? Porque tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que no vamos a conseguir lo que queremos. Y si nosotros hemos vivido toda nuestra vida para acumular riquezas y no acumulamos riquezas, perdimos el sentido de nuestra vida y colapsamos. O si nosotros hemos vivido toda nuestra vida para esa relación que por tantos años he tratado de aferrarme a punto tal que la he sofocado y termino perdiéndola, perdí todo el propósito de mi vida. Perdí todo aquello en lo cual mi vida estaba sustentado y mi vida estaba basado. Y lo que viene siendo es un colapso de nuestro eje. Estos son algunos ejemplos solamente que pudiéramos decir. Obviamente hay muchos otros que pudiéramos hacer referencia de cosas que se convierten en nuestro eje. Pero Pablo había aprendido que el único eje, el cual nunca iba a colapsar, el único eje sobre el cual su vida pudiera girar y nunca iba a ser defraudado y nunca iba a ser agotado, era Cristo Jesús. Cristo Jesús era ese motivo, Cristo Jesús era ese propósito por el cual la vida de Pablo entero giraba, y no importaba si él perdía todas sus riquezas, todas sus posesiones materiales, no importaba si él perdía todas sus relaciones y amistades que él tenía, no importaba si su reputación o testimonio era echado al piso, siempre le quedaba Cristo, y para él eso era suficiente. Siempre le quedaba Cristo. Permíteme hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Cuál es tu eje? ¿En qué gira tu vida? ¿En torno a qué? Posiblemente tu eje puede ser aquello a lo que más temes. Aquello a lo que más temes perder. No podemos concebir una vida sin aquello.
Pero el eje de Pablo era honrar a Cristo. Permíteme compartir 2 versículos. Mira cómo Pablo lo dice en el versículo 24 del capítulo 20. Pero en ninguna cosa hago caso, como ya hemos dicho, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Y el versículo 13 del capítulo 21, Pablo dice algo parecido. Y él le dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. La mirada de Pablo no estaba fija en este mundo, sino en los cielos. Pero más aún, la mirada de Pablo tampoco estaba fijada en sí mismo, sino en Cristo Jesús. Ahora, quisiera agregarle algo más antes de terminar este punto, porque yo entiendo que es sumamente importante toda esa narrativa. Y hemos visto que Pablo, sin lugar a duda, entendía que ir a Jerusalén y enfrentar el sufrimiento, enfrentar sus tribulaciones, iba a requerir un alto costo de él, iba a requerir un gran precio a pagar. Pero este precio, él no debía de pagarlo solo. Pablo debía de subir a Jerusalén, pero él no debía de subir solo. Y de hecho, no lo hizo. Y si nosotros leemos todo el relato, nos damos cuenta que en ningún momento del relato Pablo se encuentra en la soledad. Siempre se encuentra en la compañía de aquellos que eran considerados sus compañeros de milicia en la fe, de aquellos que eran considerados sus hermanos y hermanas en Cristo. En el capítulo 20, versículos 36 al 38, y no tenemos tiempo para verlo, vemos como Pablo se arrodilla y dice y llora con los ancianos de Efesios. Y hay una escena de gran emoción y de gran sentimiento. En el versículo 5 y 6 del capítulo 21, vemos como Pablo cuando sale es recibido por los creyentes de la zona que estaba cerca de Tiro. Y más adelante en el versículo 21, capítulo 8 del capítulo 21, vemos que cuando Pablo llega a Cesarea, es a la casa de Felipe, el evangelista, que él va. Y una vez tras vez vemos el hecho de que Pablo está siendo acompañado de aquel grupo de creyentes que le sustentan y que le animan a perseverar en su carrera. Aún los hermanos en Roma, a los cuales Pablo nunca había visto, estaban orando por Pablo. Fíjate lo que Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 30. Un dato interesante, Pablo le escribe esta carta a los romanos precisamente durante su tercer viaje misionero. Y Pablo le dice lo siguiente: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Pablo le está diciendo a los hermanos en Roma que él nunca había visto: oren por mí, porque yo voy a Jerusalén y yo sé que me esperan advertencias, me esperan tribulaciones y me espera oposición. Si tú y yo vamos a ser obedientes al Señor, si tú y yo vamos a encarar, por así decirlo, nuestra Jerusalén, debemos rodearnos de una comunidad de creyentes. Debemos rodearnos de creyentes, de cristianos que representen a aquellos a los cuales Pablo había elegido rodearse. Necesitamos hermanos que se preocupen por nuestro bienestar físico, sí, pero también por nuestro bienestar espiritual. Necesitamos hermanos como los compañeros de Pablo que traten de persuadirnos para protegernos de que no nos suceda algo malo, pero que al final de cuentas, cuando entiendan que ese sea el propósito del Señor, digan como dijeron ellos: que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. No por amor a Pablo, más por amor a Cristo. Ahora, y ya con esto concluimos, en este pasaje vemos una promesa de aquellos que han de subir a Jerusalén. Aquellos que como Pablo, el Señor le ha preparado el camino para enfrentar su sufrimiento, para subir a Jerusalén.
Hasta este momento hemos considerado mucho el viaje de Pablo a Jerusalén, pero la realidad es que Pablo no fue el primero ni el más importante apóstol que subió a Jerusalén. El libro de los Hechos es en realidad un segundo tomo de los escritos de Lucas, siendo el Evangelio de Lucas el primer tomo, la primera parte. Y el texto que nosotros hemos estudiado en esta mañana tiene grandes similitudes con otro texto que Lucas registra precisamente su evangelio. Y eso está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, versículo 31 al 33. ¿Qué vemos aquí? Cito estos versículos. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas el tercer día resucitará. La palabra apóstol significa enviado, aquel que es enviado a un grupo. En este sentido de la palabra, Cristo fue el primer apóstol, porque fue Cristo aquel que fue enviado por el Padre a tomar forma de hombre, a nacer en un pesebre, como hemos estado celebrando en estas semanas, y a dar su vida por aquella humanidad que estaba perdida. Cristo no solamente vino a predicar el Evangelio, sino que Cristo había venido a hacer el Evangelio, el cual nosotros habíamos creído. Pero Cristo nos está invitando a que le acompañemos a Jerusalén. Cristo no nos dice: vayan y suban a un lugar el cual yo nunca he ido, yo nunca he visitado. No, sino que Cristo está diciendo: vayan precisamente al lugar a donde yo fui y regresé. Y esto es algo que en cierta forma es alentador, pero también es aterrador. ¿Por qué? Jesús nos está invitando a subir a Jerusalén. Y nosotros nos preguntamos: ¿y qué es lo peor que puede pasarnos? ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo decido obedecer esa invitación y llevo a cabo ese viaje? ¿Acaso voy a ser entregado en la mano de mis enemigos? A lo que Cristo responde: sí, posiblemente. Y yo también fui entregado a la mano de los enemigos. ¿Acaso voy a ser burlado y voy a ser humillado? Cristo responde: sí, posiblemente. Y yo también fui burlado y humillado. ¿Acaso vas a ser maltratado? Cristo responde: yo también he sido maltratado. ¿Acaso vas a ser insultado y vas a ser menospreciado si vas a Jerusalén? Y Jesús dice: yo también fui insultado y menospreciado. ¿Acaso vas a ser herido y tu cuerpo va a ser perjudicado? Cristo dice: yo también fui herido. Y lo peor que puede pasar si obedezco al Señor es que voy a ir a Jerusalén y voy a tener que morir. A lo que Jesús dice: sí, y yo morí y resucité al tercer día. ¿Qué es Jerusalén sino una avispa sin aguijón? ¿Qué es Jerusalén sino un sepulcro sin ataduras? ¿Qué es Jerusalén sino aquel sitio donde debemos encontrarnos con nuestro Salvador? A diferencia de Pablo, Cristo padeció todo esto y lo padeció solo. Sus discípulos lo abandonaron. Su Padre volteó su mirada y la carga de todos nuestros pecados reposó sobre sus hombros. Y Cristo experimentó el rechazo y la soledad para que tú y yo, si creemos en Él y si hemos venido a Él, nunca tengamos que sentir la soledad ni el rechazo que Él experimentó. Cristo subió a Jerusalén y murió, de manera que todo aquel que le siga, aun si muere, también resucitará con Él. Aquel quien murió y resucitó en Jerusalén es aquel que nos invita a ir y a morir y a resucitar con Él. Y si tenemos la promesa de la vida eterna, y si tenemos la promesa de la salvación, ¿qué nos pueden quitar? ¿Qué más nos pueden quitar que necesitemos? Si lo peor está por venir, como habíamos dicho, si tus peores miedos
están a la puerta de tu vida. Vuelvo y te planteo la misma pregunta. ¿Estás dispuesto a decir como dijo el apóstol Pablo? ¿Estás dispuesto a responder ante las dificultades y las tribulaciones que acarrean el Evangelio? Que comprende ser un discípulo de Cristo, como respondió el apóstol Pablo en el versículo 24 cuando dijo que de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida por mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Padre, ciertamente nos aterra, nos da miedo pensar que tú puedas exigir más de lo que queremos darte. Que tú puedas pedir más de lo que queremos renunciar. Y que podamos, Señor, privarnos de tantas cosas que nuestro corazón anhela y desea en esta vida. Padre, pero es necesario. Es necesario que todos nosotros subamos a Jerusalén. Enfrentemos, Señor, estas tribulaciones, estas cárceles. Enfrentemos, Señor, estas pruebas. Para que lo único que quede en nuestra vida sea un amor y un deseo y un compromiso contigo y tu evangelio. Que este mundo no pueda tener ninguna ventaja sobre nosotros y nada con que amenazarnos, porque todo lo hemos rendido ante tus pies. Y sabemos, Señor, que lo más importante que tenemos no se nos puede ser quitado. Oh Padre, si hay alguno en esta mañana cuya vida todavía está aferrándose a ilusiones, cuya vida está aferrándose a falsas esperanzas de salvación, a falsas esperanzas de satisfacción, que tú le concedas en esta mañana abrir sus ojos espirituales y percatarse, Señor, que tú eres la única salvación. Y sí van a sufrir, y sí van a tener que negarse, y sí van a tener que tomar su cruz y seguirte. Pero solamente así podrán encontrar el perdón de sus pecados y la salvación y la vida eterna. Padre, bendícenos. Permite que tu iglesia en este nuevo año que se avecina pueda, Señor, decir como el apóstol Pablo, que no escatimamos y no consideramos nuestra vida como algo digno de que aferrarse, con tal de que podamos terminar y ser fieles en la carrera que tú nos has puesto por delante. Ayúdanos, Señor, pues somos débiles y necesitamos de tu amparo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.